El Economista, podcast. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del periódico El Economista, el periódico que les ayuda a entender sus finanzas. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista, en Facebook, eleconomista.mx y en la página del economista.com.mx. Gracias por estar en el podcast del periódico El Economista. Ahora tenemos a Enrique Covarrubias, director de análisis de la casa de bolsa Actinver. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Igualmente, oye, pues si siempre hablar con un experto como tú es interesante, tendríamos que hacer esta plática con 2 tequilas para ver cómo cambiamos al mundo, pero bueno, nos faltan los tequilas. Pero oye, cuéntanos, ¿cómo ves la economía en este momento? Pues mira, la economía global todavía está en las últimas etapas de poder controlar los efectos pospandémicos. Creo que eso es algo muy, muy importante. No todas las economías del mundo están enfrentando este mundo pospandémico ni con las mismas posibilidades ni en la misma fase de su ciclo económico. ¿A qué me refiero con esto? Hay lugares como Estados Unidos o Canadá que han logrado mitigar de una manera importante las presiones inflacionarias. Ya se está acercando incluso el momento en el cual dejarán de incrementar tasas de referencia, pero a pesar de eso no se están enfrentando a un mundo similar al mundo prepandémico. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido sumamente sorpresivo cómo ha evolucionado su mercado laboral, que con las tasas a punto de llegar al 5,5% en unos días, la tasa de desempleo de Estados Unidos está bastante abajo del 4%, cuando en épocas más tradicionales, tal vez con este entorno económico, deberíamos estar viendo ya una desaceleración económica y una tasa de desempleo tal vez del doble de donde está en estos momentos. Hay otras regiones del mundo, como Europa, el Reino Unido en particular, pero en general todo el continente, que les ha costado un poquito más de trabajo regresar a la normalidad, no solo porque sus economías son distintas a las de otras economías avanzadas, sino porque también pues tuvieron el conflicto armado en Rusia y Ucrania, que ha distorsionado de manera importante cómo están produciendo y cómo están logrando encontrar incrementos de productividad. Y América Latina, también como un ejemplo también paradójico, ¿no? De cierta manera, que es la región del mundo que más ha logrado hacer avances a favor de la inflación. Fueron muy rápidos en incrementar tasas las economías de América Latina, tasas que en muchos casos, incluyendo el mexicano, están en dobles dígitos y que también es donde más rápidamente se ha visto que la inflación ha estado cayendo. En México, por ejemplo, ya la inflación pegada al 5%, en Brasil ya incluso debajo del 4%, y que lo paradójico es que una región del mundo que en las últimas décadas ha sido donde más trabajo se ha tenido que hacer para controlar la inflación, es donde posiblemente se vea un escenario con los cortes de tasa más prontos. Oye, es increíble la parte que dices, América Latina reacciona antes ante la Fed y bueno, tratan de bajar un poco la inflación, pero tenemos altas tasas de interés y altas tasas de interés, Enrique, significan un alto costo del dinero, pues desaceleración económica. ¿Cómo ves el crecimiento económico de estas naciones? Pues mira, yo creo que el caso mexicano es muy representativo de lo que pinta para América Latina. México es un país que cuando arrancó el 2023, el pronóstico que teníamos en mi equipo era un pronóstico de un crecimiento cercano al 0,5%. Parecía hace un año que este 2023 iba a ser una desaceleración más profunda en Estados Unidos, que le iba a costar trabajo a la economía mexicana levantar. Y lo que ha sucedido ha sido casi lo opuesto. Nada más en lo que va de los datos reportados por el INEGI, la economía mexicana ya creció arriba del 2,5% y pinta para ser un año en realidad de crecimiento pegado al 3%. México está en una dinámica muy interesante. Es una dinámica donde todos los riesgos geopolíticos que se han acumulado en la última década benefició a nuestro país. Hay una integración económica muy profunda con Estados Unidos. Una palabra que ahora ya todo el mundo sabe lo que significa y está muy de moda, esta idea de nearshoring, realmente está afectando a la economía mexicana de una manera positiva, pero no es la única razón por la cual México está creciendo. Hay consumo, hay gasto público, en fin, hay otros factores que también le están ayudando a esta economía. Pero qué raro, ¿no? O sea, altas tasas, las tasas de interés creciendo, pero el consumo está activo. Yo te preguntaría, Enrique, es la parte de
Estados Unidos, somos muy pegados a Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un conflicto. Primero, saber si tú consideras que el incremento en tasas de interés de la Fed ya llegó a su máximo o a su pico, y después que nos dijeras pues la incertidumbre que hay del mercado de Estados Unidos, es decir, sigo controlando inflación o se activa el consumo, y esto nos va a llevar un poco a la parte de pues entrar en una recesión, ¿no? Yo creo que en el caso de Estados Unidos no hemos visto el último incremento de tasas, pero ya estamos a punto de hacerlo. Hoy está la tasa al 5.25%, parece casi certero que va a incrementar la tasa una vez más la Reserva Federal al 5.5%, y en este momento sí parece que va a ser el último incremento de tasas. Pero la realidad es que también parecía que el último incremento de tasas había sido hace 2 reuniones y antes de eso una anterior. Ya hemos visto en varios episodios este escenario en el cual el mercado ha pensado que el último incremento de tasas está a punto de llegar, y la realidad no ha sido esa. Ahora, al 5.5% de tasas, ahora sí parece que el último de los incrementos ya finalmente llegó, y que es momento de que la Reserva Federal aproveche este incremento de tasas que ha realizado durante ya muchos meses para voltear a ver la economía de Estados Unidos, a ver cómo evoluciona. Por un lado, la inflación, es cierto, ha estado cayendo y ha estado cayendo fuertemente, pero también gran parte de esta caída de la inflación ha sido por efectos de comparación, porque no hay que perder de vista que hace un año estaba en el peor momento la incertidumbre asociada al conflicto armado en Ucrania. En ese momento los precios de las materias primas, de energéticos, de granos, de metales, habían tenido incrementos muy importantes, y comparado con ese momento ha estado cayendo la inflación de la inflación no subyacente, que ha ocasionado que la inflación general en Estados Unidos también se haya ajustado de una manera importante. Pero no por eso quiere decir que las razones correctas por la caída de la inflación, principalmente aquellas asociadas a incrementos de tasa, ya se esté viendo materializado en Estados Unidos. Y la razón principal es porque el mercado laboral sigue estando muy fuerte. Sigue habiendo una escasez importante de talento, de mano de obra altamente calificada. Los salarios en Estados Unidos son elevados en este momento, y en realidad en muchos sectores se siguen incrementando los salarios de esa economía. Y esa es una de las razones por las cuales quedan dudas acerca de si la inflación va genuinamente a acercarse a los niveles que tiene como objetivo la Reserva Federal, que no hay que perder de vista que aunque la inflación está cayendo, el objetivo que tiene este Banco Central es una inflación del 2%, y sigue estando cerca del doble la inflación de ese país comparado con el objetivo que quisieran tener. Entonces, dime. Sí, oye, aclarando esta parte de decir, un 4% para nosotros inflación se ve hasta bonito, ¿no? Para ellos es el doble de su esperanza, ¿no? O sea, es complicado para ellos. Pero la pregunta de qué crees, ¿ves en el horizonte algo recesivo en Estados Unidos? No sé si recesivo sea el punto de vista central, pero sí una contracción económica, sobre todo en la última parte de este año. Creo que es algo que no solamente debemos estar esperando, sino que la política monetaria así funciona. Se está buscando que se ocasione una contracción económica para que con eso los precios comiencen a mitigarse. Ahora, algo que sucede muy frecuentemente en Estados Unidos es que si se tiene que ocasionar una contracción económica, usualmente se prefiere que suceda con suficiente tiempo antes de que comience su ciclo electoral. Y el próximo año, al igual que en México, también hay elecciones en Estados Unidos. Se va a buscar que la política fiscal de esa economía, si puede reactivar la economía, lo haga en el momento correcto para que la intención del voto sea a favor de la administración pública del Partido Demócrata. Y por eso creo que si vemos una recesión económica, es más probable que la veamos en el dije recesión y no quise decir recesión. Si llegamos a una contracción económica, la veamos en el tercer y cuarto trimestre de este año para que el próximo año sea uno más favorable. Acabas de tomar un punto excelente. Tenemos elecciones en Estados Unidos el próximo año, y elecciones presidenciales en México. ¿Cómo se va a afectar la economía, no? O sea, menos impuestos no va a haber, hay grandes, Trump está todavía vigente. ¿Cómo ves cómo les va a ir a ellos y cómo nos va a afectar a nosotros, y cómo ves la economía de México en el entorno político? Falta mucho para que la elección de Estados Unidos comience de una manera importante. Aquí en México vamos a tener la elección presidencial
veremos el cambio de gobierno y allá en Estados Unidos apenas comenzarán a ir a las urnas. Falta mucho tiempo para eso. Pero si en este momento tuviéramos que dar una opinión de cómo se ve el entorno político en Estados Unidos, yo creo que algo que es muy claro en la economía de ese país es que estamos viendo una polarización que no ha cambiado con respecto a donde vimos la elección de Trump hace 4 años. ¿A qué me refiero con eso? En Estados Unidos, en realidad la polarización no es una polarización de mi vecino y yo no estamos exactamente de acuerdo en la visión política. Es una polarización que es mucho más a nivel estatal. Vemos en varios estados de Estados Unidos que la población está abrumantemente cargada, en algunos casos al Partido Demócrata y en otros casos al Partido Republicano. Y en esta polarización es donde es muy interesante entender las diferentes fuerzas que se están acumulando. Por un lado, Biden llegó a ser presidente de Estados Unidos porque genuinamente parecía un candidato en muchos sentidos muy aburrido, un candidato que parecía que iba a neutralizar todo ese discurso tan agresivo que habíamos visto con el presidente Trump. Y está en este momento Biden llegando apenas a la mitad de su posible periodo de hasta 8 años. Normalmente, a estas alturas, deberíamos pensar que Biden es favorito absoluto para llegar a ser otra vez presidente por un periodo de 4 años más, pero la realidad es que tampoco es un candidato que despierta muchas pasiones, ¿no? Y cuando usualmente el presidente en el poder, por alguna razón no es el favorito, o en este caso por un tema de edad pudiera no llegar a ser un candidato, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tampoco parece una candidata que despierte muchas pasiones en ese país. Y eso pone a esta polarización de Estados Unidos buscando algún candidato o candidata que pudiera genuinamente despertar esta pasión que Estados Unidos está buscando. De los pocos estados donde la polarización sí es genuinamente dentro del estado, que mi vecino y yo no nos estamos entendiendo, estos estados que le llaman swing states en Estados Unidos, que pueden estar cambiando de un partido a otro, uno de ellos es el estado de Florida, y ese es un estado donde sí está apareciendo un candidato que es DeSantis, que sí está despertando pasiones. Es un candidato que en muchos sentidos parece el póster de un presidente en Estados Unidos. Estudió en las universidades correctas, tiene una experiencia militar que le apasiona mucho a los americanos y que ese, en mi opinión, podría ser el tipo de candidato, falta mucho para las elecciones, pero que podría ser el tipo de candidato que podría cambiar la fórmula del Partido Republicano y por lo tanto también la fórmula del Partido Demócrata. En México la parte de el Banco de México sabemos que es un banco autónomo. ¿No crees ya va a llegar, parecería que ya va a llegar a sus límites en incremento de tasa de interés? La política monetaria, si no va a ser expansiva, por lo menos ya va a frenarse ahí en lo restrictivo, no va a afectar el próximo año. La parte fiscal, pues no, obviamente no queremos que haya impuestos, no queremos que haya otros elementos que quieran jugar en contra de la actual administración, Enrique. ¿Estamos en lo correcto? Sí, ya hablabas de Banco de México. Banco de México, a diferencia de Estados Unidos, me parece que el último incremento de tasas ya se dio. Vamos a estar viendo este 11.25% como la tasa máxima. Y comienza una etapa distinta para Banco de México, porque todos estos meses de incrementos de tasa, la política monetaria se ha hecho así, a través de incrementar tasas. En esta nueva etapa, Banco de México va a estar haciendo política monetaria a través de su comunicación, no a través de movimientos de tasas. Y por eso es tan importante estar volteando a ver a los 5 integrantes de la Junta de Gobierno y al staff que les ayuda a preparar todos sus reportes trimestrales y sus comités de política monetaria, cómo están comunicando su visión con respecto a la trayectoria de la economía mexicana. Me parece que va a pasar varios meses antes de que Banco de México comience a recortar tasas. Es probable que con una evolución favorable de la inflación hacia finales de año veamos algunos ajustes menores a esta tasa, pero en realidad los decrementos de tasa importantes, eso es algo que vamos a estar viendo hasta el próximo año, hasta el 2024. Enrique, lo que decías un poco, la parte de no es lo que diga, sino también cómo lo diga, ¿no? Cómo sea el mensaje de Banco de México, ¿no? Exactamente. Es un momento de comunicación que es importante para poder tener expectativas inflacionarias adecuadas. A mí me parece que Banco de México lo ha hecho bastante bien en este ciclo de incremento de tasas y ahora pues hay que continuar con esa comunicación que hasta este momento ha sido bastante efectiva.
estamos viendo una política monetaria que sin lugar a dudas es apretada, ¿no? O sea, lo ha hecho como tendría que haberse hecho en este entorno de inflaciones elevadas, está teniendo efecto en el tipo de cambio, comenzará a tener efectos en la actividad económica, aunque eso pues va a tomar todavía algunos meses más para que veamos sus efectos finales. Pero un efecto que mencionabas, Eduardo, que creo que sí es importante, es que los incrementos de tasa afecta al costo financiero tanto de las empresas como de la administración pública. Y estamos viendo en realidad un aumento de finanzas públicas que, si bien se ha hecho un esfuerzo importante por mantener el ingreso y el gasto controlado de una manera adecuada, ha venido acompañado de un incremento en el costo financiero, que estamos en este momento tal vez en el punto más complicado de costo financiero, pero a que al igual que conforme la tasa el próximo año comience a reducirse en Banco de México, también comenzaremos a ver un costo financiero de empresas y de entidades gubernamentales que comenzaremos a ver en la misma dirección, un decremento del costo financiero. Que el costo financiero es algo que será un tema para una siguiente charla, porque como tú dices, ha subido la tasa de interés, pues sube la deuda, el costo de la deuda del gobierno mexicano, de empresas paraestatales o de empresas del Estado, de las empresas mismas, pero eso es un tema para deshebrar solito. Oye, Enrique, por último, peso. ¿Estás contento con el peso? ¿Nos gusta, no nos gusta? Cuéntanos cómo ves el peso en los niveles que está y hacia dónde va, ¿no? Este superpeso que ha sorprendido de una manera muy importante a todos los participantes de mercado. Fíjate que la dinámica del tipo de cambio usualmente es explicada por factores económicos que todos entendemos. Los diferenciales de tasas, el precio del petróleo, la situación de crecimiento y de finanzas públicas. Pero este año sí hemos visto factores nuevos, adicionales para el peso mexicano. Uno de ellos son las remesas. Yo sé que el incremento de remesas no es algo nuevo, llevamos una trayectoria muy positiva para las remesas por ahí de 2014 a la fecha, pero ya ver 60,000 millones de dólares al año de remesas, esta es la primera vez que vemos ventanas seguidas de 12 meses donde se llegan a ese tipo de niveles. Son montos muy importantes. A mí, para matizar este número, un ejemplo que me gusta mucho hacer es que el anuncio de la llegada de Tesla es un anuncio que implica la llegada de 5,000 millones de dólares y las remesas equivalen cada mes, las remesas son el equivalente a una planta completa de Tesla. Desde el tamaño de la bolsa de dólares que hay que cambiar a pesos cada mes y que tiene un impacto muy importante en la dinámica del peso mexicano. Pero incluso con las remesas, los cálculos que a mí me dan es que el tipo de cambio hoy en día tendría que estar en niveles por ahí de 19 pesos por dólar si solamente tomáramos en cuenta los factores tradicionales del tipo de cambio. Y no está ahí, está en 16 altos, 17 pesos por dólar, lo cual quiere decir que hay cerca de 2 pesos en el tipo de cambio, que hay un factor nuevo que tenemos que considerar para entenderlo. Y ese factor es la expectativa del nearshoring. Y recalco la palabra expectativa, porque si bien es cierto que estamos viendo una llegada importante de inversión, no es suficiente para explicar la dinámica del peso. Es la expectativa de una llegada importante de inversión extranjera directa que debería estar llegando en los siguientes años, y esa expectativa es la que está moviendo al peso en este momento. Lo importante es asegurarnos que este tipo de inversiones no solamente sigan llegando, sino que se conviertan genuinamente en patrones de crecimiento, en incrementos de productividad, porque eso es lo que en este momento el tipo de cambio está incorporando. Ahora estoy contento. Perdón, sí, dime. Sí, dime si estás contento. ¿Y a dónde va a llegar el fin de año? Sí, la pregunta es si estoy contento o no. Obviamente los exportadores puros mexicanos están preocupados cuando voltean a ver este nivel de tipo de cambio. Sí les está afectando los productores agrícolas, las empresas de turismo. Les preocupa este tipo de cambio, pero no hay que voltear a ver a la economía mexicana en este momento como si fuera la misma economía de hace 20 o 30 años. México es una economía que está altamente integrada con Estados Unidos y exportamos muchos, o principalmente manufacturas, pero también importamos muchos insumos. Entonces, hay una parte que se cancela a la hora de voltear a ver el tipo de cambio, las importaciones de productos intermedios para exportar productos finales. ¿Dónde va a estar el tipo de cambio? Esa es una pregunta súper difícil de contestar en este momento. En los cálculos me da un tipo de cambio cercano a 17 pesos con 80 centavos para el cierre de año. Es el tipo de cambio que es congruente con el escenario macroeconómico que estamos viendo, pero también la realidad es que cada mes
hemos tenido los analistas, y yo no soy la excepción, hemos tenido que estar revisando nuestra expectativa de tipo de cambio para cierre de año, porque sigue sorprendiéndonos para bien este momento de expectativas favorables asociadas al nearshoring. Oye, si tuvieras la certeza de dónde estaría el tipo de cambio, ya estarías cambiando pesos por dólares, ¿no? Exactamente. ¿No? En esa parte. Oye, y finalmente, pues, le tenemos que agradecer a los Elon Musk mexicanos que mandan $5,000 millones cada mes, desde la Unión Americana, ¿no? Exactamente. Y que sigan llegando todo ese tipo de inversiones. Ahora nos toca a nosotros convertirla en crecimiento. Genial. Enrique Covarrubias, director de análisis de Actinver, Casa de Bolsa, te agradecemos mucho, como siempre, la disposición para estar en el periódico El Economista. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, y al Economista. Saludos a todos. Hasta luego. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista, en Facebook, eleconomista.mx y en la página del eleconomista.com.mx. El Economista, podcast.